Welcome to the Holiness Today podcast. This is the fifth session of the Global Theology Conference in Pilar, Argentina. In this session, T. Scott Daniels presents his paper, Finish Then Thy New Creation, and Ivelisse Valentin Vera presents her paper, Hope of a New Creation. Responses to these papers are given by Patricio Aravina, Richard Giskin, A. Patrick Thomas, and Mija Wee. This session is moderated by Regional Education Coordinator from South America, Jorge Hulca. Y haberles recibido durante estos días ha sido un honor para esta institución tener a cada uno de ustedes durante esta conferencia global. Vamos a escuchar las diferentes presentaciones de cada uno, de dónde viene y cuál es el ministerio que están desarrollando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricio Huanca. Soy el rector del Seminario Bíblico Nazareno en Chile y es un honor poder estar aquí en este selecto grupo de hermanos. I'm Scott Daniels. I have served as a pastor and a professor across the years. I'd make one correction on the paper. The title says Pastor of Nampa First Church. I was the pastor of Nampa College Church. I don't know which one would be more offended, College Church or First Church, that I got listed, but now serve as a superintendent in the church. Good morning. I'm Patrick Thomas. I am pastor of the Primrose Community Church in Johannesburg, a suburb called Primrose, just to the east of Johannesburg in South Africa. I do various things, and part of what I do is help teach at the extension centers of NTC and also then assisting with rewriting of the curriculum. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ivelisse Valentin. Soy pastora en la Iglesia del Nazareno en Puerto Rico y también soy profesora y directora de capellanía en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Morning. Hi, I'm Mija Wee. I'm originally from South Korea, so I teach at NTC Manchester. Hello, my name is Richard Giskin. I used to be a member at the Primrose Church of the Nazarene. I'm originally from South Africa. At the moment, I'm minister in Brisbane, Australia. When I wrote the paper, I was part-time lecturer at NTC and part-time pastor at the Redlands Church of the Nazarene. Gracias. El tema para hoy es En el poder del Espíritu, esperanza de una nueva creación. Entonces vamos a empezar con los presentadores. En primer lugar, el hermano Scott, después la hermana Ivelisse y después vamos a escuchar a los que van a reaccionar a estas presentaciones. Thank you. Well, it's good to see you this morning. I think they're going to help me with some slides behind me to keep me on track. Do we have those? The title of my paper is Finish Then Thy New Creation. And I want to go to the next slide, begin by thinking that the end matters. In the Church of the Nazarene, as you probably know, we have allowed a broad diversity of opinion with regards to our eschatology. In the tent at Pilot Point, Brazil allowed for folks to have differences of opinion as long as we agreed that Christ would return. However, I want to argue that not all views of the end they may be permissible, but they're not all equal, both biblically, nor do they all fit our holiness theology perspective well. If you'll go to the next slide. When I think about the Old Testament, I tend to think about it as the story of three exiles, in some sense, told in reverse. That if you start over here, the story that forms and shapes the Old Testament is the Judeans' release from exile in Babylon. That what they cannot believe is they should have been swallowed up and their identity lost in exile in Babylon, and yet, thanks be to God, they were not only able to sustain their identity in exile, but then God eventually freed them. And as the Old Testament comes together, then it comes together
in this kind of way. We shouldn't be surprised that God delivered us out of Babylon, because our whole story is about how God delivered our people from bondage in Egypt. But then it's as though they look even further back and say, but we shouldn't be surprised that God delivered us out of Egypt, because this is a story about the whole creation, humankind living in the land and falling and being exiled from the land. And this is a story of God's redemption from exile of the entire creation. So you can go to the next one. And so I think that the Old Testament, its emerging eschatology and its emerging hopes then are really rooted in three different convictions. And that the first is the goodness of creation. That the creation is not, in a sense, a testing ground for human souls, but that the creation in itself is good, and therefore our bodies are good, and there is a unity to our body, that we are creatures of earth, and the breath of God has breathed life into us, and our life is sustained because of the breath of God. And that secondly, God refuses to allow sin and darkness and even exile then to have the final word. So my picture here is of Jonah. God refuses to allow the fish's swallowing up of Jonah to be the final word in Jonah's existence. But God continues to, in a sense, cause us to be thrown back up into the rubble of Jerusalem, or back up into life. And as the Old Testament continues, then the question becomes, will the God who refuses to abandon us to sin and to darkness and to exile, does that God also refuse to abandon us to death? And can the same be true then, that death will be defeated? And then, this isn't in the paper, but if I had a chance to rewrite the paper, I would include a commitment to divine justice. That as the Old Testament continues, the people realize, is God good if God does not enact justice, especially for those who have been martyred and oppressed? Can death be the final word in their life if God is good, or will a God of justice bring reconciliation, redemption to those who have died in that way? And so we can go to the next slide. As we move then to the New Testament, in that intertestamental period, we have the development of this hope among the Jewish community, in particular of the resurrection of the dead. And although there are lots of eschatologies represented in the first century, I would argue that the two primary options at work in the Gospels in particular are the hope for the Jewish community that during the life of Jesus was either the hope in the resurrection and the resurrection of the dead embodied in particular by the Pharisees, or the denial of that hope by folks like the Sadducees. And I don't know if this joke translates out of English, but that's why they are so sad, you see, because they do not believe in the resurrection. Likely not just for theological reasons, but for political ones. The Sadducees worried that a people who have a hope after death can be a very dangerous people politically, because the only thing the empire can threaten them with, death, is not a threat to them because of their hope in the resurrection. Which then leads to this question of the new creation, and you can go to the next slide. And this next chart is really a bit confusing, but this is my attempt to say the Jewish people see history in a linear way. There's a beginning, the creation, and there will be an end, eschaton, and at the end, the resurrection will happen and judgment will take place. But that what Paul in particular and the New Testament writers can't get over is that the resurrection broke into the middle. That in the life and death, and particularly the resurrection of Jesus, what is meant to be our hopes in the end have now entered into the middle. So that it's important to say Jesus did not just come back from the dead. We have witnesses or examples in the scripture of the widow's son with Elijah, or Lazarus, or Jairus' daughter, who come back from the dead but die of something else. But only Christ is resurrected from the dead. Death no longer has dominion over him. Death has been defeated, and now
because that is broken into the middle, this chart is meant to be that's us in all of our multiple colors and ethnicities. But Paul argues in a place like Romans 6 that when we are baptized, we participate in the death of the old, we participate in the death of the old creation, but we come out of the water identifying with, being participants in the new creation, being filled with the Holy Spirit. And now we are a people stuck in between, citizens of a new creation, but also in a world that is not yet fully the new creation. And so the next slide is one of my little pastoral metaphors. So growing up in the United States, there's a famous ice cream store that I think was the first store to offer sample spoons, those little pink spoons where you get to test the ice cream before you order it. And in some sense, I'm arguing that the call then is for the church to be the little pink spoon of the new creation. That if anyone is in Christ, Paul says in 2 Corinthians 5, literally in Greek it says, if anyone is in Christ, new creation. And in the paper, I think I used the Common English translation that says, if anyone is in Christ, they are part of the new creation, which is a translation I really do love. This idea that we have already entered into the new creation and are filled with the Spirit in ways that allow us to become a foretaste of that new creation. And that then the resurrected body of Jesus serves as a kind of illustration or metaphor for both the continuity that we can expect of the new creation, where the wounds of Christ and the person of Christ enters in recognizable ways into the resurrected life, and yet enters in with a radical discontinuity in ways that the disciples don't fully recognize, and in ways that Jesus in the resurrected body operates in ways that are not available in the present. And yet, there is both a continuity and a discontinuity with the old. And then finally, the last slide is this, that using a line from Wesley's hymn, Love Divine, All Loves Excelling, finish then thy new creation. That I would argue something along this line of eschatological reflection fits better with not just a Wesleyan perspective, but with a Nazarene theology that reaffirms the goodness of creation and of the body. And therefore, our hopes and expectations also can then include the redemption of creation, that there is a place and a space, especially in Wesley's writings, for even hopes about what does the animal world look like in a new creation? What does the created order, what should we hope and expect for the creation and the redemption? And therefore, an expectation of redemption of not only our personal lives, but also a redemption of the social and systemic and structural aspects of the world, and that we can work and serve for the transformation and everything that we do now that brings beauty and wholeness and restoration will make its way into the new creation. And that we not only live as a people with an optimism of grace, but I love the little line from Zechariah chapter 9 where he calls up the prisoners of hope, which means then we're not optimistic that things will always get better, but we're not pessimistic necessarily that things will always get worse. Things will have a movement within God's redemption plans and purposes, but we are prisoners of hope, that the one who began this good work will carry it to completion. And my guess is, in conclusion, that in some ways I am preaching to the converted, that most of you in this room probably would agree, but I still struggle with a sense of having been a child of the 70s and 80s in the United States, where forms of premillennial dispensationalism were kind of part and parcel of what it meant to have expectations about Christ's coming. And I would say for the average Nazarene layperson, and perhaps even the average Nazarene pastor globally, their eschatologies are much more shaped by escapist eschatologies, by what I would call it an eschatology of despair rather than an eschatology of hope. And so my guess is we have some unity in this room, but I'm concerned as to why that hasn't translated well into the lives of most of our local church people and many of our church leaders. Thank you.
Hablar de la esperanza de una nueva creación comienza por estar dispuestos y dispuestas a romper paradigmas, a movernos al futuro en un movimiento de regreso al principio, al Génesis, sin que ello signifique que regresamos a fundamentalismos. Es reconocer que hay algo quebrado, por usar la linda palabra de ayer, broken, que necesita ser restaurado, no borrado. Mi propuesta es que esta restauración se dé desde la esperanza escatológica. Para el cristiano, la esperanza no es una mera expectativa de que algo bueno va a pasar. La esperanza de una nueva creación para el cristiano es un peregrinar desde la eternidad de Dios hasta la eternidad del ser humano caído. El clamor y los lamentos del hombre y de la mujer caídos conmueven las entrañas del Dios que nos dio vida, y desde la eternidad llega el nuevo Adán, Jesús el Cristo. Llega para redimir de la caída a los hijos e hijas de Dios, quienes nos aferramos a la esperanza y esperamos el regreso a la eternidad. Tanto Dios como la humanidad habemos de adquirir una nueva imagen. Dios en Cristo adquiere las cicatrices del sufrimiento y nosotros de Cristo la reconciliación para presentarnos santos ante el Padre. Para explorar este camino de esperanza hacia una nueva creación, deseo resaltar varios conceptos. La fe del pueblo de la promesa versus la fe de la esperanza. Jesús como parábola de viaje y como destino escatológico, y la esperanza que transforma nuestro presente. Esa fe primitiva del pueblo de Dios en Egipto los empujó hacia una liberación temporal. Iban hacia una utopía basada en una promesa y nadie sabía dónde iba. Sin embargo, nuestra fe, la fe del cristiano, no es la misma fe de ese pueblo hebreo. La fe del cristiano ya no es una fuerza que empuja desde los sufrimientos esperando un milagro en lo desconocido. La fe del cristiano es esperanza y poder dado por el Espíritu, que ahora conduce a la historia de la humanidad desde la plenitud del Hijo resucitado hasta su regreso. Ya no somos un pueblo que transita en el desierto solo hacia una promesa. Somos el pueblo que se mueve en esperanza por el poder del Espíritu, porque somos el pueblo que ha visto, que ha escuchado, que ha palpado lo que era en el principio y se ha manifestado ante nuestros ojos. Somos herederos de esa fe de Tomás, de Juan, de Pedro y de Pablo. Ellos vieron, ellos oyeron, ellos palparon. A ellos les fue anticipada la experiencia de plenitud. Hoy nosotros sí sabemos qué fuerza nos mueve y hacia dónde nos mueve. Los apóstoles hablaban de la fuerza que acompañaba sus palabras y por eso decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La esperanza cristiana entonces brota de la fe. Por eso es el caminar hacia el todavía no, pero el ya ha sido anticipado. Es el misterio del ya, pero el todavía no del reino del que nos hablan los teólogos. Y ahí Cristo ha roto nuestro concepto lineal del tiempo. Y en la resurrección de Jesús el futuro viene a encontrarse con nuestro presente para llevarnos entonces a la plena realización. Esa nueva creación anticipada por Jesús lleva las marcas de nuestro sufrimiento como un compromiso para salvarnos. La resurrección no borra las cicatrices del dolor. Dios dejó tatuadas sobre sí mismo las huellas del sufrimiento y las lleva como cicatrices de amor que le mostró a Tomás para transformar en fe nuestra incredulidad. La condición actual del ser humano necesita una alternativa radical para su restauración.
La esperanza en la expectativa de la redención plena de toda la creación es un acto de radicalidad de Dios para salvar su creación. Así que Jesús nos personifica, derrotados ante la injusticia y así solidario con nuestro sufrimiento, fue vindicado por Dios. Por eso Jesús es nuestra esperanza. La vida de Jesús crucificado y resucitado se convierte para nosotros en una parábola sobre nuestro peregrinar. Venimos de su eternidad, pero Él también quiere que regresemos a esa eternidad. Viendo a Jesús como una parábola de viaje por la vida, la resurrección entonces cobra para nosotros un nuevo sentido. Nuestra vida no termina víctima del pecado y de las injusticias del mundo, sino que podemos ver en Jesús nuestro destino último. Nos dice Jürgen Moltmann que la espera de la venida de Cristo no puede ser un sueño de venganza por parte de las personas a quienes le ha ido mal, pero tampoco puede ser un sueño de poder por parte de los que no tienen poder, y tampoco puede ser un premio o compensación para los decepcionados de que las cosas, ¿verdad?, van a ser mejores en el cielo que aquí. Para la tradición evangélica, la esperanza es escatología. El futuro nos conduce hacia Dios. La restauración de la creación en la realización del Shalom con su Creador está vinculada al regreso del resucitado. Tristemente, en muchos casos, esa esperanza se ha distorsionado al convertir los textos apocalípticos en profecías de terror, de venganza y de juicio. Sin embargo, la esperanza de una nueva creación que acompaña a las narrativas apocalípticas se fundamenta en la resurrección. La esperanza escatológica, mis hermanos y hermanas, es alegría y es optimismo, porque no está fundamentada en la destrucción, sino en la restauración. El que vino es el que vendrá, es el que cambió los paradigmas de juicio, de retribución y castigo por amor, misericordia, perdón y salvación. El que vino es bueno y es el mismo que regresará. El cristianismo es escatología, es una orientación hacia adelante, es transformación del presente. Tener esperanza es creer en Dios como fuerza del Espíritu que está activa en el presente. Creer en Dios como futuro escatológico no es creer en la destrucción de lo creado, sino en la realización plena de la creación, como lo dice el apóstol Pablo. La iglesia como comunidad de esperanza es también ese anticipo con Cristo de esa nueva creación. Por eso, si la iglesia no manifiesta las características del reino, ahoga la fuerza del Espíritu y se convierte en un adormecedor para guardar sumisamente, ¿verdad?, mientras los males sociales nos afectan y no entonces no tener ningún efecto transformador. Por eso la iglesia no puede perder su rol profético en la sociedad. Denunciamos las estructuras opresivas, pero anunciamos que con Cristo el ser humano puede transformarse. Anunciamos que esa transformación en su plenitud solo se da por la obra del Espíritu y es mediada por la iglesia, por su iglesia. Por eso, si hacemos silencio, iglesia, estamos pecando, porque representaría el silencio de Dios. La esperanza cristiana es inquietud por transformar el presente y también es indignación ante los crucificados de este siglo, porque nuestra esperanza nace de la cruz, nace de las entrañas de la maldad humana, pero la cruz también significa esperanza porque el mal y el sufrimiento ahora se viven en relación con el futuro último, con la resurrección, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8. En esa escatología lucana que conocemos de el reino ya realizado, Jesús anticipa el comportamiento del reino. Ahí samaritanos, romanos, griegos, hombres, mujeres, libres, esclavos, eunucos, gentiles,
pobres, enfermos, prostitutas, adúlteros y ladrones, todos protagonizan en unidad la nueva creación anunciada. Y eso, mis hermanos, lo vemos en la narrativa de Pentecostés, que la podemos ver también como una parábola del reino. Y esa parábola del reino anticipa la inclusividad radical del reino de Dios, como lo proclamó Jesús. Y en esa diversidad se construye el mosaico del reino y la restauración de la imagen de Dios. La esperanza de una nueva creación es una redención colectiva e interrelacional de inclusividad radical en el hoy y en el ahora y en el ya del reino, y no solo en la eternidad. Quiero citar Primera de Juan. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Nuestra santidad se alcanza en la esperanza de que veremos a Jesús. Esa santidad, según la vemos implícita en los textos juaninos, tiene una relación intrínseca con el nuevo nacimiento. Hijo de Dios y nacido de nuevo significa ser una criatura nueva. Así el reino de Dios nos sigue sorprendiendo, con paradojas que no responden a nuestra comprensión lineal del tiempo. En el reino de Dios también se nace de nuevo en la vejez. Ese renacer se gesta en el corazón de Dios, en la esfera de la fe, en la dimensión de lo místico y de la misericordia divina. Es el Espíritu el que da vida y el que tiene poder para transformar lo que existe, y eso surge de la experiencia con el resucitado. Ese encuentro nos permite ver posible lo que creíamos imposible, ver vida donde había muerte, ver futuro donde pensamos que todo había terminado. Todo se puede transformar si lo orientamos hacia el futuro prometido en la resurrección. Por eso hoy todos y todas podemos hacer planes para esa nueva vida, porque en la resurrección de Jesús, Dios hace a todos y a todas una nueva creación. Dios les bendiga. Quisiera partir mi resumen, mi comentario acerca del trabajo de nuestros dos hermanos, mencionando lo que escribí también en mi resumen acerca de la experiencia que vivió un teólogo argentino, José Míguez Bonino, al contar de que él en una oportunidad al viajar a Europa, en una zona en conflicto de guerra, encontró un grafitis o una frase escrita en una pared que decía: ¿hay una vida antes de la muerte? Creo que esta frase puede resumir o ayudarnos a entender la incertidumbre que puede haber cuando no sabemos lo que nos depara el futuro y lo que puede significar para nuestra fe. Eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿podemos vivir una correcta fe si no sé lo que me depara el futuro? Tener una actitud correcta o expectativa correcta en cuanto a los tiempos finales o escatológicos es más significativo que solamente identificar los futuros eventos que habrán de ocurrir y sus tiempos. Alberto Roldán, otro teólogo latinoamericano, dijo: hay varios de los modelos de escatología se han mostrado ineficaces por tratarse de escatologías escapistas, cuyo regreso de Cristo se concibe como un rescate de la Iglesia antes que el mundo experimente el juicio de Dios. Escatologías que insinúan que debiéramos estar felices de que las cosas en el mundo empeoren, porque confirman que la venida del Señor está cerca. Se trata de escatologías que optan por modelos dicotómicos que postulan siempre un enfrentamiento entre lo presente y lo futuro.
lo espiritual y lo material, la iglesia y el mundo. Por lo tanto, las diferentes miradas escatológicas predominantes están generando más dudas que certezas. Por esta razón, que Alberto Roldán aconseja renunciar a las especulaciones. Al fin y al cabo, dice él, el tiempo se encargará de disipar tales especulaciones como el sol disipa la niebla matutina. Porque lo único cierto de todas estas especulaciones escatológicas, lo único cierto es que Cristo va a venir. Entonces, nos podemos preguntar, ¿de qué manera podemos enfrentar este futuro incierto? El doctor Daniel Scott dice que los modelos vigentes no han respondido a las inquietudes de los tiempos y formula la necesidad de una escatología de la esperanza. Respecto a este punto, puedo mencionar a otro teólogo latinoamericano, René Padilla, que dijo que en una oportunidad, pocas necesidades de la comunidad evangélica en América Latina exige mayor atención de la teología hoy día que la necesidad de un redescubrimiento de la esperanza cristiana. La doctora Ibeliz escribió en su trabajo: la escatología es la promesa de una nueva creación que surge en medio del clamor y los lamentos del hombre y la mujer caídos. La esperanza de una nueva creación es para el cristiano un peregrinar desde la eternidad de Dios hacia la eternidad del ser humano caído. Es un peregrinar que produce crecimiento y madurez que conlleva a una nueva imagen. Estamos entendiendo que la actitud frente al futuro debe ser de esperanza, de comenzar ya a vivir ese futuro prometido. Y como bien dice la doctora Ibeliz, el futuro viene a encontrarse con nuestro presente para llevarnos a una realización plena, mediante la resurrección de Jesucristo. Lo que debía ocurrir al final de la historia, dice el doctor Daniels, se ha anticipado con la resurrección que hizo realidad la esperanza de un pueblo rescatado, restaurado y renovado. Con optimismo vemos que la gracia de Dios es mayor que el pecado que impregna gran parte del mundo creado. Cierro comillas. La esperanza de una nueva creación entonces se vive también en comunidad. La iglesia, como comunidad de esperanza, dice la doctora Ibeliz, es también anticipo con Cristo de esta nueva creación. Por otro lado, el doctor Scott declara que toda acción que refleje y encarne la nueva creación se trasladará al mundo redimido y encarnado por Dios. Por consiguiente, la obra del Espíritu Santo nos capacita para actuar en amor y justicia, seguros que la praxis no está perdida, sino que siempre está recuperando e incorporando ese futuro reino. La iglesia también es el proceso de consolidación de una nueva creación. Trabaja en cumplir un rol profético en la sociedad. Por un lado, ¿cierto? Mientras denuncia, anuncia, pero también denuncia el pecado y sus malas obras. Venga de donde venga, y anuncia la capacidad del ser humano de transformarse. Alberto Roldán dice que la misión de la iglesia debe encontrar su inspiración mirando tanto el futuro como el pasado. Encuentra en la historia de Jesús de Nazaret su modelo y su impulso inspirado. Al mismo tiempo, dinamiza su acción en la medida que por la fe revitaliza su esperanza en el triunfo final de Dios, que se materializará a partir de la parucía del Señor de gloria.
Esta doble mirada hacia el pasado y el futuro permite a la Iglesia no caer ni en el conformismo y en el fatalismo que hoy impera en estos pensamientos. La doctora Ibeliz comenta que en la esperanza de la nueva creación, el ser humano puede retornar a la imagen original. En relación a esto último, puedo agregar también lo que menciona el doctor David Busick en su libro Camino, Verdad y Vida, donde él dice que la teología de la santidad wesleyana sostiene que las buenas nuevas del Evangelio no es solo que algún día estaremos con Dios cuando muramos, sino también que la opción de la vida abundante en el reino de Dios es para ahora, justo donde estamos. El plan de Dios es que su imagen en nosotros, que fue estropeada por la caída, sea restaurada en toda su belleza y gloria, para que nos convirtamos en su obra maestra, reflejando la semejanza de Cristo en lo que pensamos, decimos y hacemos. Podemos concluir entonces que la doctrina de santidad es escatológica, porque nos enseña a vivir hoy las promesas que se realizarán a plenitud en el futuro. Para terminar, quisiera plantear algunas preguntas para reflexionar, y ante tantas ideas acerca de los últimos tiempos, se precisa al menos examinar cuál de estas ideas está influyendo en nuestra vida y misión como iglesia. Pregunto, ¿de qué manera estamos aguardando la venida del Señor? ¿Con gran expectativa y gozo? ¿O simplemente aguardamos el cumplimiento de los tiempos con la idea de que falta aún para que venga el Señor? Termino diciendo, hermanos, anunciemos su muerte y proclamemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Al hermano Patrick. Sanbonan bafueto no dateweto. I see you, brothers and sisters. That is what this Zulu greeting means. I see you. Everyone is greeted in this way, whether you're family, friend, or even a stranger. And when I do it in sincerity, I acknowledge your existence on the face of the earth and in the community. I do not consider who you are or where you come from. I greet you because I acknowledge your existence. And so I will get to know you once we build a relationship. And if we don't build a relationship, at least for a very brief moment, I have given you a sense of belonging. You belong because you are seen. You have been acknowledged. And so as I read Dr. Valentine's Vera's paper, I understand her conviction of our Christian faith being seen and being touched and being heard by the apostles. I understand it being alive and not merely the hope of a promise yet to be fulfilled. I take joy in the fact that it is already fulfilled through the death and the resurrection and the ascension of Jesus Christ. It lives in the present and yet has yet to reach its culmination in his second coming. And with her, I see Jesus. I see him in my past. I see him in our present. I see him in the future, redeeming us from fallenness and restoring us to fullness. And it resonates with me because I like to think of myself as steeped in the Wesleyan holiness tradition. It's where I am. It's where I've lived. It's where I've grown. But you see, my struggle becomes that of my pastoral heart doing wheel spins and donuts. I don't know if you understand the concept. The wheels are spinning, that car's spinning around. It's doing wheel spins and donuts when it comes to the issue of translating this theology in which I take so much pride into practice. This is where I live. I am a pastor. I live amongst people who have all kinds of issues and have all kinds of hurts and brokenness.
And I need to take my theology and make it meaningful where they live. And so I struggle. I struggle, for example, and as dealt with in my response, the very Christians I minister to who still adhere to the tenets and the practices of traditional religion. And the burning question in this regard is, for me, how do we get those whom we seek to draw into the kingdom to understand that Jesus is the only answer to life and living? How does our understanding of God get translated into this, and Tsakani mentioned it yesterday, into the communal systems and structures and communities and everyday lives of those whom we wish to include in our togetherness as we've grappled with that concept over the last week? I start by acknowledging that because the African worldview is primarily systemic, it deals with patterns. It deals with structures. It deals with social relationships. And then my theology and my pastoral care then should move away from this intrinsically individualistic and person-centered view of the West. It must move towards the acknowledgement of the place of the adherents to African traditional religions on the face of the earth and in my community. It must move to where they are. And it includes the people in my church, because it's some of the very people in my church would I find out with dismay sometimes, and find out with shock that, they've gone to see the traditional healer. And I'm going, what am I doing wrong? Is there something wrong with my English that I cannot? Am I not communicating my doctrines and my belief clearly enough so that you can understand the truth that I see it? And yet, you go and consult. You go and you offer offerings. And so I need to say in my theology, Sanbunan, I see you. And I cannot dare to assume then, as I deal with the issue of ATRs, acronym for African traditional religions, that everyone understands what I mean by this. And so I offer a brief explanation of what it means, but with a Southern African context in mind, because that's where I live, that's where I minister. And then I acknowledge that many Southern Africans who adhere to Christianity, or even Islam for that matter, they adhere to Christianity openly. They will say amen, they will clap their hands, they will dance, but they secretly practice these traditional religions. And it makes you wonder, where am I going wrong? And then I move on to offer some suggestions on how we might go about bridging this divide between the ATRs and Christianity. The suggestions are by no means meant to create the impression that ours is a superior stand. I say, in essence, I see you. And so, God has called us to be helpers. And the word helper speaks volumes. There's so much contained in just this term. I am a helper. And hopefully, as we continue, we will begin to unpack this concept of helping. But our approach on the issues of traditional leaders must be seasoned, not with superiority, not with spiritual pride or a denominational snobbiness. It must be seasoned with grace and compassion. It must be soaked in the understanding and acknowledgement of the fact that we are called by God to be agents of His grace and His mercy, and then allow the Holy Spirit to do the work of salvation. As we are agents of His grace and mercy. And so the mercy, again, lest I be misunderstood and misconstrued and misinterpreted, must not be construed to mean compromise and timidity. We have a story to tell to the nations. And we do so boldly because Jonah in chapter 2 verse 8 says, in no uncertain terms, that those who cling to worthless idols turn from God's love for them. And so we do all of this to the honor of our Lord and Savior Jesus Christ. I think you should go last, yeah. Christ has died. Christ is risen. Eschatology.
Who here, can I have a show of hands, who here, when you read a book, you turn to the last chapter first? Can we have a confession? Yeah, a few of you. Who here hates spoilers? Yeah, nobody likes spoilers. All right, so here's the spoiler alert. If you don't want the spoiler alert, yep, block your ears. Revelations chapter 21, verse 5 says, "And the one who is seated on the throne said, 'See, I am making all things new.'" How many things? All things. The holiness that we proclaim believes that the Spirit of God transforms and brings life and healing to the nations. Life and healing. Dr. Scott presented to us how God establishes a new humanity in Christ, the end of exile language. I really appreciate that end of exile language. Great fan of N.T. Wright as well. But we are not passive in that program. We are called to participate. We are invited to participate in what God is already doing in our world. Dr. Eveles spoke about how we have restoration, not destruction. But that Christ still bears those scars. We heard that already yesterday. It's a theme that seems to be coming through our conference. Christ will return. There will be justice, but not a justice of destruction, but one of restoration. And yet, how many of our models of the coming of Jesus is vengeance and destruction, not restoration? Restorative justice is powerful. When we start talking about restorative justice, we're talking about the year of Jubilee, when things will be reset, when Samantha Chambo spoke on our first day about that idea of restoration. This is our hope. Christian hope is not wishful thinking. It is not a dream about an idealistic future. It's not pie in the sky by and by when we die. It is a hope. The hope is an anticipation of the new creation that we see embodied in Christ Jesus, in His life, in His death, and in His resurrection. And that calls for participation now. The essence of the new creation is a transformational, relational holiness that operates in 3 dimensions. Our vertical relationship with God that brings restoration. Our horizontal relationship in community as we live together that brings peace and togetherness. And universal. All creation being restored and redeemed. Transformational, relational holiness brings wholeness to a fractured, disoriented world. This is a gospel for a generation facing environmental, existential crisis. The young people that I hear speaking, my children's friends, have anxiety because of the coming apocalypse. The end of creation as we know it because of environmental concerns. Does our preaching address that? Does our hope address this environmental, existential crisis? Jürgen Moltmann's theology of hope engages in the current reality in the light of the resurrection. Not a return to the past, not back to the garden, but an anticipation of the holy city descending. Not
making the kingdom, we're not called to make the kingdom great again. We're called to make it beautiful. A radical inclusivity. God's promise for the future must be acted upon in the present. This radical inclusion, in this radical inclusion, we no longer live for ourselves, but for Him who died and was raised again. This inclusion induces hope that transforms. It is a relationship that transforms. It is not our effort alone. It is not simply a passive reception. It is a dynamic partnership in the power of the Spirit. There is a beautiful river of life with leaves of healing for the nations, but there is also a disturbing image in Revelation 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts and idolaters, all liars, they will be consigned to the fiery lake and burning sulfur. This is the second death. We heard about a city whose gate is open and nothing impure will enter. Just to emphasize, Revelation 22 verse 14 to 15 says, "Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and go into those gates." Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves to practice falsehood. I am not a hellfire and brimstone preacher. I want to emphasize restorative justice that makes all things new. I want to proclaim a gospel, a good news that transforms even the dogs. For me, that is hope. And this is the stone in my shoe. How radical is our inclusion? How extinct is our exile? Thank you. I'd like to invite Meja to conclude for us. Good morning, everyone. I actually have to confess, not like what Rob confessed yesterday, but I feel a bit strange now standing here for the final session. Partly because I feel like I already had the climax or highlight of the theology conference last night. You may think I'm talking about the barbecue. I mean, it was great, but no. So I'm talking about a real theology conference where we honestly shared our thoughts, listened to one another of our different contexts, frustrations, aspirations for the global church, and for the future global theology conferences for hours, to the point that I wished the conversations wouldn't stop. This stimulating conversation took place in my room last night, which I share with the most amazing ladies with truly sharp theological minds and voices. And in fact, I have to say, I have tasted a glimpse of hope, of new creation, as the Spirit prompted our minds and opened our eyes to see the beauty of the body of Christ from one another. So back to the paper. In the spirit of new creation, I have discussed in my response paper the several key features of new creation eschatology in response to and in engagement with the papers of Drs. Valentin Vera and Daniels. While Valentin Vera's paper discusses hope of new creation from a theological angle, largely, Daniels approaches the theme from a historical and biblical perspective. Yet, the papers converge on several points, and my response is an attempt to highlight and expand some of these points to create further conversations. So here's the summary of the 4 key features of new creation eschatology from my paper. So first, new creation eschatology
is solidly grounded in the biblical vision of eschaton, anticipated in the oracle of Isaiah 65 of new heaven and new earth, and envisioned by John the seer, who saw a new heaven and a new earth, and the new Jerusalem coming down out of heaven from God in Revelation 21. Both visions take us to look back to the first creation account in Genesis 1 and 2. But at the same time, they lead us to look forward to the newness of the coming new creation. They invite us to see a new beginning of the end. And also, perhaps more importantly, this biblical vision of new creation directs our attention to God. After all, a new creation is primarily a divine gift. Second, a new creation eschatology is firmly rooted in the life, death, and particularly resurrection of Jesus. The accounts of Jesus' birth in the Gospels echoes the first creation account in Genesis and opens the possibility of a new creation of humanity, particularly in Luke chapter 1, where it says the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you, talking about Jesus' birth. And a new creation of all that created in flesh, not only humanity. According to John 1:14, the Word became flesh. And Jesus' earthly ministry, his life, is viewed as the embodied presence of new creation on earth. But more significantly, it is the bodily resurrection of Jesus, which inaugurated the eschaton, followed by the coming of the Holy Spirit. Jesus' resurrection is a decisive marker of a new beginning of the end. And I think of Valentin Vera's appreciation of new creation in terms of the body of the risen Lord, which bears the marks of human suffering, is thought-provoking, and that it raises the question about the continuity and discontinuity of the old and new creation. So to what extent, or in what sense, does the new carry the marks of the old? And third, new creation eschatology draws the tension between the continuity and discontinuity of the old and new, between the already and not yet of new creation, and between this worldly present reality and the coming one. Hence, the new humanity in Christ coexists with the old humanity in Adam. It is the hope of new creation that shapes our faith and guides our actions here and now. And I think it offers a perspective not only on our future destiny, but also on our present life. So the active embodiment of Christian identity as new creation here and now is crucial. And that this is one of the most visible ways to live out hope of new creation, both in realization and also in anticipation. And lastly, in line with the theme of the conference and the papers, in the power of the Holy Spirit, I've raised the question, in what sense does the Spirit bring about a new creation, empowers us while living in tension, and lead us to the ultimate future? So what might be the role of the Holy Spirit in this discussion of hope of new creation? I think first and foremost, the Spirit is an active agent which brings about creation and also new creation. The prophet Ezekiel's vision of dry bones, we all know, recalls the creation account in which the Spirit, the breath of God, plays a central role. The Lord, the giver of life, asks, "Can the dead live again?" The Spirit animates and reanimates dry bones and brings life to the dead. Paul in Romans 8, in our groaning with the whole creation while living in tension between present and future reality, the Spirit joins us and the whole creation and intercedes for us. So here Paul not only broadens the vision of the resurrection of human beings in Christ to that of the renewal of the whole creation,
but he also places the role of the Spirit in the renewal of the whole creation at the center. Without the indwelling presence of the Spirit, the hope of new creation remains maybe as an empty promise. In the power of the Holy Spirit, those in Christ as individually and corporately find the strength to live out hope of new creation here and now. Thank you. Muchas gracias a las personas que han presentado y a los que han reaccionado también. Estamos muy agradecidos por los documentos que ellos han presentado. Muy bien. ¿Qué les parece si les damos un aplauso antes de continuar con nuestra conversación? Muchas gracias a todos, hermanos, hermanas. Gracias. Gracias, brother. Tenemos todavía algunos minutos para conversar. El propósito de estos próximos minutos es que podamos tener las bases y los fundamentos claros para nuestra próxima conversación en los grupos pequeños y cuando volvemos en la tarde para el panel. Dos cosas me gustaría decir. La primera es que tenemos siempre que recordar y ser agradecidos por la bendición de estar aquí y de participar de esta conversación global. Como ustedes han visto, la dinámica que se ha seguido en las 3 sesiones de esta conferencia es tener un representante de cada región de la Iglesia del Nazareno alrededor del mundo, como está bien representado aquí en la plataforma. Y eso es una oportunidad maravillosa e histórica de poder escucharnos y de poder aprender unos de otros. Tenemos personas de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, contextos que pueden aportar para nuestra comprensión más profunda de este tema. La segunda cosa que me gustaría decir es que yo creo que desde hace algunos años atrás, cuando tomé mis primeros cursos de teología, siempre escuché que en el asunto de la escatología los nazarenos no arriesgamos. Vamos por lo seguro. Y lo seguro aquí, y muchas preguntas que se presentaban en las aulas hace algunas décadas atrás y todavía ahora, cuando hay alguna pregunta en relación a la escatología, vamos por lo seguro. Y lo seguro es que Cristo viene por segunda vez. Y otras cosas no conversemos para no arriesgar. Entonces creo que este tema que tenemos ahora al frente nuestro y sobre el cual vamos a estar hablando en este día, nos abre la posibilidad, por un lado, de escucharnos desde diferentes partes del mundo, pero también nos abre la posibilidad para hablar sobre asuntos sensitivos en la iglesia, vinculados con la teología y que pueden ayudarnos para llevar también mejores respuestas a los diferentes espacios de ministerio donde servimos, en nuestras iglesias locales, en nuestras aulas de clase, en nuestras instituciones de educación. Entonces, el objetivo de estos próximos minutos es, primeramente, hacer preguntas de aclaración para estar claros en relación a lo que vamos a seguir conversando. Y también, si usted quiere hacer alguna pregunta específica sobre cómo se maneja este tema de la escatología, de la nueva creación en diferentes contextos y de esa manera dialogar posteriormente. Vamos a tener 3 secciones por lo menos en estos minutos que nos quedan. La primera es que vamos a pedir a nuestros 2 presentadores, a Scott, al hermano Scott y a la hermana Ibeliz, que ellos tengan una breve reacción a lo que han sido los comentarios de las otras personas. Los documentos recién ahora son confrontados unos con otros, entonces ellos tienen la posibilidad de hacer alguna réplica a los que reaccionaron a lo que ellos escribieron. Segunda cosa que vamos a hacer es que los hermanos que han reaccionado van a hacer algunas preguntas
algunas preguntas que quizás no quedaron plasmadas en el documento, pero aprovechando que ahora estamos juntos, algunas preguntas que creen que pueden contribuir para nuestra conversación. De hecho, algunos ya han presentado esas preguntas durante su breve resumen, pero ahora vamos a pedirles que muy específicamente hagan la pregunta para escuchar qué piensan nuestros presentadores. Y después, en los minutos que nos restan, vamos a abrir para que alguno de ustedes pueda hacer la pregunta. Esto es lo que yo escuché. Quiero estar seguro que lo que escuché es lo que usted quiso decir. Y después vamos a cerrar con esta sesión. Entonces, empezamos con el hermano Scott en relación a si él tiene algo para decir en las diferentes reacciones que ha recibido sobre su papel, sobre su presentación. Thank you, Jorge. I was very thankful for all of the responses, and it's clear that there is a unity of heart and spirit, and a unity of concern for, as I said earlier, in the Church of the Nazarene, all things may be permissible eschatologically, but they may not all be equal, and they may not all be helpful. But I loved one of the responses. One of the lines was, "The doctrine of holiness is eschatological," and I think that's such an important thing for us to wrestle with, and therefore articulate clearly the hopes that we have eschatologically. I remember in a systematic theology class way back, a professor saying, of all of the theological disciplines, eschatology is the least helpful of all the disciplines. And I think what they meant by that was that speculative eschatologies are the least helpful. But I would want to push back against that and say, no, I agree. Holiness theology is eschatological. And if we are not clear about the kinds of hopes that we have, not only in the future, but as was said in the responses, the future that has come and found us in the present and has captured us in the present, if we are not clear about being prisoners of hope in the God who is redeeming, I think our holiness theology falls apart and does not address the deep concerns of our day. So. Primero, me gustaría agradecerles a todos los que respondieron. Yo creo que es una gran responsabilidad la que se nos da, tanto a los que preparamos las ponencias principales como a los que responden. Creo que uno de los valores principales de las respuestas es que pueden aportar desde perspectivas que nosotros no tenemos, que pueden añadir ángulos y perspectivas al tema que los que escribimos las conferencias principales pues no conocemos o que en el momento no consideramos. Y para mí, aparte de que me parecen 4 respuestas excelentes, me creó mucha autorreflexión la respuesta del doctor Patrick, porque me parece que nos corresponde estar más conscientes de cómo contextualizar a las teologías que se han fortalecido en el Occidente, ¿verdad? En el cristianismo del Occidente, cómo las contextualizamos en contextos como el suyo. Y creo que el gran valor de su aportación es abrirnos los ojos a entrar a esos terrenos distintos, a esas culturas que algunos de nosotros nos son desconocidas o diferentes, y desarrollar esa propia teología local que aplique y contextualice los temas grandes y fundamentales del cristianismo. Así que en ese sentido le estoy muy agradecida y espero que podamos hacer eso en los grupos pequeños y continuar haciendo eso y traerlo aquí a la plenaria durante la tarde, porque creo que enriquecerá grandemente nuestra conversación.
Gracias hermana. ¿Hay alguna pregunta que ustedes que reaccionaron, que escribieron estas respuestas para las presentaciones, quisieran hacer ahora algunas preguntas específicas? Creo que Patricio había hecho una pregunta al terminar su breve presentación. Sí, al final de mi resumen hice una pregunta más que nada para reflexionar y en base a lo que estamos hablando acerca de la esperanza del futuro, ¿no? La pregunta era de qué manera estamos aguardando la venida de nuestro Señor. ¿Será que estamos con la expectación de que lo que va a ocurrir hacia el futuro es algo tremendamente grande para nosotros, o simplemente estamos esperando que esto llegue en su momento y si tiene o no la relevancia para nuestra fe, ¿no? Y nuestras convicciones? Creo que tiene que ver también con lo que hemos hablado los días anteriores, con esa preocupación a veces de nuestra misma experiencia doctrinal, ¿no? Si estamos viviendo o no nuestra propia doctrina en nuestra vida. Y creo que cuando hablamos de escatología estamos también hablando de cómo vivimos ahora, algo que vamos a vivir hacia el futuro. Entonces, ¿estamos o no aguardando la venida del Señor con gran gozo y expectativa? Sería la pregunta. Me encanta esa pregunta porque creo que al menos en las teologías culturales, ¿no?, que subyacen en nuestras congregaciones o en nuestro pueblo cristiano en términos generales, la escatología se mira de una manera pasiva, ¿no? En el sentido de esperando lo que vendrá, y es un acto de Dios extraordinario y sobrenatural. Pero la pregunta entonces que yo hago es cuál es nuestra responsabilidad en ese interín entre el hoy y el futuro. Y por eso creo que precisamente en mi conferencia y en mi exposición creo que enfatizo lo suficiente en nuestra propia responsabilidad de construir ese reino y de trabajar desde el hoy en esa esperanza realizada, ¿verdad?, que tenemos en Cristo de ser reino también hoy y ahora. Así que no nos va a coger de sorpresa lo que vendrá, porque nosotros como comunidad de esperanza lo construimos en nuestro presente. Es una gran pregunta, pero creo que debemos de asumir la escatología desde el hoy con gozo, con optimismo, pero con mucha responsabilidad y desafío. Nosotros queremos trabajar desde ahora por lo que queremos ver realizado plenamente. Yes, I would say a text like Galatians 3:23, when Paul says there is now, right now, no longer Jew or Greek, slave or free, male or female, but we are all one in Christ Jesus. He is speaking an eschatological but ethical reality for the church in the present. That is a foretaste of that which is also the future. And so, no, we are not just waiting for it, but we are, by the power of the Spirit, learning to embody the reality of that new creation as best we can in the present. Permítame hacer solo una pregunta para ustedes, que está vinculado con esto que empezamos a conversar. Hubieron varias frases que ustedes presentaron, unas frases fuertes, transformadoras, poderosas. Una decía, tomando lo que mencionó el hermano Scott, la escatología de la nueva creación, llamó él, ¿verdad?, que debe ser una inquietud por transformar el presente. Esa fue una frase. Que la iglesia debe convertirse en el agente del reino, que anticipa el reino. Que esta escatología de la nueva creación debe llevarnos a una incomodidad frente a la injusticia. Que en esta escatología de la nueva creación debemos dar espacio, oportunidad a nuevos protagonistas, también fue otra frase.
Entonces, relacionado con lo que ya fue preguntado anteriormente, tratando de evitar de que nuestra escatología sea solamente escapista, pasiva, que espera. Y creo que la hermana mencionó, citando a Molman, que esa escatología no es un sueño de venganza. Bueno, algún día cobraremos la venganza. Y probablemente hasta un versículo bíblico hay ahí, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, esperamos esa venganza que tampoco esa escatología es un sueño de poder, ni de compensación. Decir, bueno, ahora sufrimos, algún día seremos compensados o recompensados. Y también podríamos tener bases bíblicas para eso. Pero mientras eso pasa y tenemos la inquietud de transformar el presente, a la iglesia como la gente del reino, la incomodidad frente a la injusticia y otras situaciones de nuestro presente, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se conecta nuestra escatología con nuestra eclesiología? Nuestra escatología con nuestra ética. ¿Cómo la conectamos? ¿Cuál es el rol de la iglesia en medio de este compás de espera entre el ya del reino y el todavía no del reino? Bueno, si ellos dicen que yo, pues yo. La iglesia es comunidad de esperanza. Y la única manera de la iglesia ser comunidad de esperanza es que la iglesia vive y anticipa lo que vamos a vivir plenamente en el día final, ¿verdad? En la resurrección de todos y todas para la plenitud de toda la creación, cuando dice, como dice Pablo, cuando Dios sea todo y en todo. Y eso es bien importante porque ayer creo que fue ayer, ya tengo los días cruzados, pero en un momento dado se habló de Dios en todo y en todos, pero hubo un dilema en cuanto a la sacralidad de toda la creación versus de la humanidad. Y Pablo es bien claro, ese día de la redención final, ese día que toda la creación añora y aguarda, es un día donde Dios será todo y en todo, o sea, es una plenitud y una relación y una realización y una redención de toda la creación, no solo de nosotros los seres humanos, sino de todo lo creado. Así que yo creo que nosotros tenemos que desarrollar ciertas conciencias, como también creo que hablábamos ayer, sobre la ecología, cierta conciencia sobre este futuro realizado y perfecto en Cristo, que no solo tiene que ver con nosotros los seres humanos, sino tiene que ver con toda la creación, porque vivimos en unos ecosistemas en el cual nosotros afectamos la creación y la creación evidentemente nos afecta en términos generales. Así que esa relación y esa expectativa nuestra como comunidad de esperanza, como iglesia, como comunidad de esperanza, tiene que atender todas las dimensiones de la creación, todas las dimensiones de la obra de Dios. Así que yo lo que diría es, iglesia, somos una comunidad de esperanza y no podemos ser comunidad de esperanza si no vivimos anticipadamente los valores del reino. Just want to quickly pick up what our brother Patrick said. In which matter that are we waiting for the return of Christ? I was just really thinking that, I mean, literally the message from the scripture is that you live future today, or live today in the light of the future reality. So I mean, that's probably very just clear message that we hear from the scripture. And how we actually live that out in reality, I mean, that's something that we need to wrestle with together as a church, I think, and in our own context as well. I wonder that what's the role of the church? The second question that you mentioned. On the one hand, I mean, I think Jesus' presence on earth as a new creation, that just really tells a lot about what is the role of the church, how we embody new creation
in this earth. So how we actually participate what Jesus did on earth in his earthly ministry, I think that's one point. But at the same time, it may not be that simple, because we are living in a complex world. In the midst of sufferings, in the midst of injustice, that how we actually live out, or how we embody new creation in light of Jesus' resurrection and his coming. I guess it's probably easy to say, yes, there is there's no slave, nor free, no male or female, or Jews or Greeks, right? But at the same time, I so acutely am aware of the reality that the slaves don't become all of a sudden free, right? I will remain as an Asian woman. You know, like my distinctive identity and my present reality won't disappear. And would I want it to disappear? Well, no, right? So, I think what I'm trying to say is that there is a transformative element in how we relate to one another. In that sense, I think that's the reality of new creation. While some of the things that we carry in this body, and some of the things that we live in this structure, or the word that we discussed a lot yesterday, in this broken world, that's part of the things that we need to wrestle with. I'm not sure whether I have an answer for all these questions, but I think it's actually quite helpful to have conversations with people around us, and have conversations that how they actually wrestle with some of the real difficulties and challenges and questions that as we live in this present reality in light of new creation, we all have that vision and hope. But how do we actually flesh out that hope in our present reality? I mean, that's probably something that we can discuss, I guess, later on in our small groups. Okay. Gracias. Es una buena sugerencia para los grupos pequeños, ¿no? Cómo en nuestros diferentes contextos podemos construir esa iglesia en perspectiva de la nueva creación. Creo que gracias, hermana Mía, por aportar esto en nuestros grupos pequeños desde los diferentes contextos, con las diferentes realidades que vivimos. ¿Cómo podemos hacer esa comunidad de esperanza? ¿Cómo podemos, en alguna de las ponencias, ustedes leyeron que decía, el entendimiento de esta nueva escatología va a implicar romper paradigmas, romper lo que nosotros hemos creído, quizás movernos de la pasividad a una acción, ¿verdad? Pero cómo desde nuestros diferentes contextos y realidades podemos construir, podemos ser agentes de esperanza, agentes en esa perspectiva de la nueva creación. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos, que reaccionaron, que ustedes quisieran hacer a nuestros presentadores? Hermano Patrick. I'm okay with what has been presented. Just to point out that the challenges are huge. We talk consistently about how do we go about putting feet on our theologies, when our theology often butts heads with what is happening in practice. Our context is a communal context. Our context is a context that is informed by what the community and the family does. And so when we speak of transformation, we often speak of transformation in terms of improving your life, improving your relationship with others, whereas you might have a context that says, well, that's not the way we do it. And also a context that says, well, what would the ancestors think of my divergent direction that I'm going now because I've been informed by the church or by my faith to do this? And so there's always that tension that we have to be very aware of. And even in our conversation, and this is a very big
part of ministry for us is that instead of talking about the issues that we have, speak to those who find themselves within that context. It is only then that you can learn exactly what goes on in the minds of the people. I constantly work with Bronfen Brenner's theology of ecological systems of development, where I understand that that individual that I am dealing with, that group I am dealing with, is affected and influenced by many other systems outside of it. And in the sense that they are affected by it, they also affect outside. And it works in both ways. And then very often the church comes in, and we sort of come in along the side. And we become a foreign entity, if you want to put it that way. And now we say, this is our eschatology. But the eschatology of the person I'm ministering to says, well, the only thing that you need to strive to is to become a good ancestor. I don't worry about what happens in the afterlife. I don't want to walk with God because I don't understand it, because God, in my context, is not that involved in my life. The only time I connect with God is through intermediaries. And so, direct access to God. And so we understand it, yet, it becomes difficult to penetrate the mind of the person who lives in that context. Gracias. Hermano Richard. I think my question is in terms of the environmental crisis that we face. And I think we do risk transforming that hope that we have into wishful thinking, that hope becomes passive, that it in itself becomes escapist, that we don't actually do something. And I think in a lot of those ways, the problem is too big for me to solve. It's too big for my local church to solve. It's too big for our denomination to even solve. But there are many voices, and there are many voices outside of the church that are speaking to this crisis. And perhaps we need to listen and see where our place is and how we can embody that in the light of Christ. So I think that the environmental question takes the conversation in a very different direction. Patrick, I really appreciate, the South African context, the context that you're speaking to. And I also realize, I think that, sometimes the concern for the environment, that's out there, that's too big for us when I'm actually just trying to deal with, life in the home. And so until the life in the home and in the community is fixed, how can we even begin to think about that crisis out there? And yet that crisis out there is going to kill us all if we don't deal with it. Do we have a voice to speak into what is happening in that area? Or are we just off on the side waiting for Jesus to come and fix it? Okay. Gracias. Yeah, I think I can only speak for my experience in the North American context and my brief experience now in South America. But I sense clearly on the panel and hopefully today a general sense of unity about a need for us to have an eschatology of hope. But I still am concerned that in much of our worship practice, a lot of the things we sing and a lot of the ways that we worship are formed by a very different eschatological imagination. When I attend funerals, I often feel like the imagination, the things that are said are very dualistic, shaped by a different eschatological perspective. I've led global theological conversations related to General Assembly or other theological conversations around the denomination, and oftentimes in those moments even feel pushback against
a more holistic eschatology in some of those places that is resistant to the idea that the whole creation groans, awaiting for redemption, and not just a difference of opinion, but a real antithesis towards any of that kind of conversation. And so I still don't know how this conversation gets fully translated into globally, into the pews, into the formation of pastors, into the imagination that shapes our worship. And so that's still my question and concern is how this gets lived out in the imagination of the day-to-day Nazarene believer and leader. Normalmente una de las cuestiones que naturalmente surge en conferencias como estas está vinculada con la utilidad de la teología. Tal vez muchos nos podemos preguntar ¿para qué estamos aquí? Aparte de escuchar cosas interesantes, académicas, desafiantes para nuestro intelecto. Un teólogo latinoamericano reconocido, su nombre fue René Padilla, él escribió en uno de sus artículos muy leído este título: ¿para qué sirve la teología? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de la teología? Y básicamente la tesis de respuesta a esa pregunta era que la teología sirve cuando se vincula con la misión de la iglesia. No solamente como un ejercicio intelectual beneficioso para nosotros, hasta egoísta podríamos decir, sino cuando ésta se vincula con el quehacer de la iglesia, con la misión de la iglesia. Entonces, a la luz de nuestra conversación en esta mañana, creo que una buena sugerencia para los grupos pequeños sería el pensar cómo esto que escuchamos tiene un impacto en lo que hacemos, usando las palabras del hermano Scott, en el día a día de la iglesia, en la adoración, en lo que hablamos, en lo que predicamos, en la forma como oramos, en la forma como enseñamos, y que no solamente queden como una cita muy académica, muy impresionante, sino que eso se traduzca en el caminar de la iglesia cotidianamente. Quiero en estos minutos finales abrir el espacio para que algunos de ustedes que están presentes aquí en el auditorio hagan alguna pregunta a nuestros excelentes presentadores y redactores sobre algo que tiene que ver con la aclaración, con alguna aclaración de lo que hemos escuchado, y que eso se convierta en un fundamento, en un sustento para nuestra conversación posterior en grupos pequeños. Entonces abrimos este espacio. Sí, aquí por favor, si pueden proveer un micrófono, gracias. Bien, gracias por la exposición. Me sorprendió mucho el título de una nueva esperanza, una nueva creación, esperanza de una nueva creación. Y me puse a revisar la palabra nueva esperanza, el significado de otros especialistas también, y gracias por sus aportes de ustedes importantes. La nueva creación hace énfasis al nuevo hombre creado en Cristo, o sea, la experiencia de la justificación, regeneración, santificación. Entonces, cuando habla de la nueva esperanza, de un nuevo creado en Cristo, cuando hablamos de un nuevo creado o un falso creado, ¿quiénes son los falsos creados? Por ejemplo, tenemos a Demas. Demas empezó siendo misionero y terminó defraudando las misiones. Es un falso creado porque no volvió a Cristo. Amando este mundo, dice Pablo, se fue a Tesalónica. Dicen que en Tesalónica había un ídolo, y creo que se enamoró del ídolo y ya no volvió con Pablo, porque este hombre no tenía una convicción. Yo aquí hablaba ustedes de un escapismo escatológico. Yo hablaría de un escapismo de ausencia de convicciones que experimenta la iglesia hoy en día. Vemos pastores que han dejado el ministerio por irse a otro X ministerio.
Por ejemplo, Ananías y Zafira también dijeron, queremos ser buenos mayordomos imitando a Bernabé. Pero por la ambición cortaron el presupuesto y los mató el Espíritu Santo. Hechos 5. Estos son los escapistas. O sea, para escaparnos de lo que va a venir, que viene el juicio. No, hay un escapismo no escatológico, hay un escapismo de convicciones hoy en día. Hay un escapismo de convicciones. Y no solo aquí en el nivel pastoral, casi en el 90% de hermanos. Por ejemplo, el asumir las tendencias teológicas neopentecostales. Ya no vayas a una iglesia que te habla puro teología, ándate a una iglesia que te ayuda a cubrir tus emociones, tus necesidades suntuarias que tienes en la vida. Ese es un escapismo de convicciones. Yo quería hoy que se hable bastante de la importancia de lo que significa la nueva creación. La nueva creación es el nuevo hombre que Dios ha hecho en nosotros, el nuevo nacimiento, la entera santificación. Y dice Colosenses 3:1, dice que busquemos las cosas de Dios que está sentado arriba en el trono. O sea, hay que vivir el cielo ahorita, en este instante, no esperar todavía que venga Cristo. ¿Quiénes lo vivieron así el cielo? En ese momento, Pablo. Pablo dijo, yo estoy estrecho, no sé si irme al cielo o quedarme con ustedes, dijo él. Porque estoy estrecho, si me voy al cielo, disfruto, dijo, pero si me quedo también tengo trabajo aquí en la iglesia. Como diciendo, para mí, que venga Cristo después de 2000 años o que venga ahorita, igualito me conviene, porque yo estoy disfrutando la nueva creación en mi vida. O sea, yo estoy experimentando, o sea, estoy hablando de un escapismo, de una ausencia de convicciones, de un escapismo de experimentar la nueva creación ahorita. Y Juan dijo, Señor, ven. El Espíritu dice, vengo, dice Apocalipsis 22. Y Juan dice, ven, Señor, de una vez. Porque eran cristianos que estaban experimentando la nueva creación en ese momento. Y cuando nosotros decimos esperamos que venga, y los aportes que han dado aquí los ponentes, excelente, que tenemos experimentar el gozo, la paz, con esperanza, todo magnífico. Pero yo pienso que un nuevo creado en Cristo, su esperanza debe ser disfrutar el cielo ahorita, disfrutar el ministerio ahora, disfrutar la experiencia cristiana en este momento. Esa es la nueva creación según los conceptos teológicos. La nueva creación es el nuevo nacimiento que yo lo vivo ahorita en este momento. No tengo que esperar que venga todavía el juicio final de Mateo 25, Apocalipsis 20. No, es ahora. Esa es la nueva creación, la auténtica creación. Entonces yo quería que haya una explicación más clara respecto a cuál es la esperanza de un realmente nuevo creado en Cristo. De los falsos, sí, que venga todavía, cuando vendrá y me da miedo, voy a morir mañana. No. Del nuevo creado en Cristo, un auténtico nuevo creado en Cristo. ¿Cuál es su esperanza bíblica teológica? Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Bueno, hermanos y hermanas, para mí el nuevo creado en Cristo es el hombre y la mujer que viven en el hoy y en el ahora los principios fundamentales del reino que Jesús dejó dibujado para nosotros. En sus actos, en sus hechos, en su vida, en sus hechos, en sus acciones, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Vivir en el aquí y en el ahora, esos principios del reino, es vivir esa nueva creación. Gracias, hermana Ibelice. Sí, tenemos una pregunta aquí. Adelante, por favor. Ok, perdón. Hermano Gabriel. Just quickly. Un momentito. I think I'm just really sympathize with your concerns, and I think it's not only us. I think it's very clear in the scripture that early Christians really, wrestled with these issues. What happens to these people who kind of like really tasted the hope of new creation in their life already, and then there is a danger of moving away from the hope or from the gift. And I think, probably just with the other New Testament writers, that we would continue to pray for them. And it's a journey that we all know. It's not the moment and that's it. So it's more of a journey that we live together. So I think probably the letter to the Hebrews is maybe really helpful to think about how we express our concerns for our brothers and sisters who might be in danger of
falling away, and then how we actually encourage them. But I think the highlight of the lecture here and there, everywhere, is that do not stop encouraging each other, keep meeting one another. So there is a aspect of fellowship and like a communal responsibility for one another. I think if I add a little bit. Gracias. Hermano Gabriel. Thank you. I just want to appreciate the panelists and placing the hope of new creation squarely this morning on the discussion. I do hear strong traces of N.T. Wright and Theodore Runyon in the conversation. What I would like to hear is, how did John Wesley frame the hope of the new creation from a scriptural proclamation perspective in his sermons, and how did he see that as framed within the spirit of not necessarily a soteriology, because he was preaching for transformation, but did he bring a sense of completion, that there is an expectation of this? So without complicating it too much, how did John Wesley frame in his preaching the hope of new creation? Creo que cuando nos referimos a generar esperanza, que es nuestra tarea también, es justamente transmitir esa esperanza a quienes no la tienen. Y Juan Wesley creo que lo hizo muy bien cuando él llegó a la necesidad de las personas que no tenían ninguna expectativa y ninguna posibilidad de ayuda. Pero al ver a alguien que se acercaba para darle lo que no tenía, fue para esa persona revivir la esperanza de que algo mejor podía ocurrir en medio de una sociedad que estaba en crisis, en una sociedad indolente a los problemas, pero que Juan Wesley supo entregar muy bien, dando educación, y todos sabemos la serie de trabajos sociales que él hizo. Creo que eso apunta mucho también al espíritu mismo en los tiempos en que Israel estuvo en el exilio. Me acuerdo bien cuando el profeta Jeremías le escribe a Israel, que estaba en Babilonia, y en su libro, ¿cierto?, él manda una carta al pueblo de Israel para exhortarle a que siguieran viviendo en esta tierra ajena, construyendo casas, haciendo familia, y algo que también menciona es que procuraran la paz de la ciudad en la cual él los llevó, a la cual él los llevó. Creo que eso también para nosotros es una lección clara de que aún en medio de la crisis que hay, nosotros somos los primeros en tener esa expectativa y esa esperanza de que las cosas pueden ser mejor, no por una ilusión misma, sino porque la hemos visto en la obra de Dios en nosotros. Y la resurrección, que es algo que se ha marcado mucho, es la mejor señal para nosotros de que las cosas son hechas nuevas. Gracias. ¿Alguien más? This is the kind of question we should give to Tom Noble or somebody else. My sense of Wesley on this eschatological question is similar to the way I think about Wesley related to the atonement. Wesley, given his context, seems to take for granted a reformed view of the atonement as a substitution. But he also finds that inadequate, and so finds himself going into much more therapeutic understandings of the atonement
that are much more, Randy Maddox or someone has argued, is much more Orthodox, Eastern Orthodox, much more theosis, much more healing, restoration, and emphasizing those parts while taking the more reformed parts for granted. I feel like Wesley takes some of the dualism of his generation for granted, while at the same time finding that highly inadequate, and therefore hinting at a more robust hope that, as Paul would say, that the whole creation groans in expectation for this redemption, and that to solely leave eschatology as a hope that humans might be rescued or taken somewhere else, there's certainly for Wesley that hope in eternal life and in life after death. And he's not as, at least in my reading, he's not as monistic as I would like him to be in some places. But it's clear that he recognizes that level of eschatology is inadequate. And so therefore there must be a bigger hope that captures the whole created order in ways that are beyond our imagination. But there's certainly, I think, Runyon and others argue there is clear hints that Wesley recognizes the inadequacy of that more limited eschatology. Estamos en el tiempo, pero esta conversación va a continuar. Ahora vamos a los grupos pequeños, vamos a enriquecernos ahí dialogando, y en la tarde vamos a tener nuevamente a este panel y vamos a hacer preguntas y vamos a seguir dialogando con ellos. Muchas gracias por estar con nosotros, y por favor les damos un último aplauso a nuestros hermanos que han hecho un trabajo excelente. Thank you for listening to the Holiness Today podcast. If you enjoyed this production and wish to hear more, visit holinesstoday.org/podcast or find us on Spotify, Apple, and Google Podcasts.